La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. No, y el aspecto económico, Juan, es el que nos tiene así, porque no hay dinero, no hay recurso para el drenaje pluvial, y por eso es que hemos sufrido y experimentado pues una situación de contingencia tan grave como la que estamos viviendo aquí en la laguna, sobre todo Marcela, en la laguna de Coahuila. Me parece que estás desinformada, porque Andrés Manuel López Obrador dijo que va a recibir un país sin crisis económica. Bueno, lo acaba de reiterar el día de ayer, ¿verdad? Estoy desinformada. Sí, está bien, que así sea. Sergio, ¿cómo estás? Sergio Negrete Cárdenas, columnista del Financiero. Pues es que todo, eso hay una transversalidad, ¿no? O sea, todo se comunica, todo se relaciona, y las situaciones de emergencia que vive cada uno de los estados tiene que ver con el recurso que no llega, con el recurso de la federación, con la inoperancia de los estados, con la falta de autonomía económica de los municipios, y entonces pues esto se vuelve un verdadero y auténtico caos. Habla por mí la indignación que me provoca saber que tantas personas en este momento, en circunstancias tan difíciles, nos acaban de enviar una fotografía de la Avenida Juárez y Avenida México aquí en Torreón, que esperamos verte pronto por acá, Sergio, en unas condiciones verdaderamente deplorables, lo que significa para la gente trasladarse, los gastos extras que tienen que hacer porque los camiones luego no pasan, los taxis están cobrando a veces lo que quieren, porque bueno, como es una situación de emergencia. Entonces, pues todo esto se agolpa, y vemos el aumento de la gasolina, y que pasa prácticamente inadvertido, vemos el aumento de la electricidad, vemos el aumento del gas LP, que de verdad eso para estados como el nuestro, donde hay temperaturas tan altas en el verano y tan bajas en el invierno, pues hay una repercusión particular, y bueno, la deuda pública y todo lo que se nos viene encima, y estos desplantes que luego de pronto no le puedo llamar de otra manera, del famoso Challenger Tupperware, donde van los senadores y los diputados con su Tupperware aparentemente para ahorrar gastos en la Cámara. Sergio, bueno, me extendí en la introducción, perdóname, realmente a quien tenemos que escuchar es a ti. No, al contrario. Es que tienes toda la razón, y lo sufrimos en todos lados. A mí me causa particular gracia Guadalajara, donde yo vivo, porque sí llueve mucho, pero eso se sabe, o sea, no es algo inusual, no es algo atípico. Y cada año se inunda, y cada año te dicen, no, es que fueron lluvias fuera de lo común, fuera de lo normal, pero a ver si esto, en fin, o sea, lo que voy es que ni siquiera en regiones donde se supone que uno tiene que estar muy preparado, tampoco. Y bueno, de Torreón yo sé, porque mi mamá es de Torreón, yo sé que la lluvia no es muy típica, vamos a decirlo así, pero aún nuestro grado de impreparación es absolutamente fuera de serie para ser un país que se supone es emergente o es mediano en su ingreso. Realmente sí, esto no debería ocurrir, pues tenemos evidentemente un gobierno impreparado, pero no también todos los anteriores que no han trabajado como se debiera, y lo pagamos, el acumulado sigue creciendo, y la deuda que nos deben francamente es gigantesca. Ojalá se pague un poco el próximo sexenio, yo lo dudo en lo personal, pero espero estar muy, muy equivocado, y ojalá nos toque un mejor gobierno, la verdad, Marcela. Pues ojalá, pero lo cierto es que en tanto que se comprueba si vamos a tener o no un mejor gobierno, pues hay que experimentar los aumentos importantes en lo elemental, el gas, la gasolina, la electricidad. No, y tienes toda la razón. El peaje. Deja destacar algo que me llama mucho la atención, y me voy a desviar y no... Es algo secundario, pero tú recuerdas durante la campaña, cada vez que subía la gasolina era gasolinazo, nuevo gasolinazo, ahora y ahora, como tú dijiste hace un rato, inadvertido, usaste una palabra muy precisa, como que era una como campaña que se ve ahora, nos podemos dar cuenta que era una especie de campaña, y ahora ya, como que sigue subiendo la gasolina, sigue subiendo todo, está golpeando el bolsillo de muchísima gente, de millones. Y lo que no sube son los ingresos, lo que no aumenta son los salarios, y entonces, bueno, obviamente provoca con toda la razón mucho descontento, mucha incomprensión, decir, bueno, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y por más que tú expliques, y yo lo he explicado alguna vez con ustedes, decir, bueno, el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, podemos tirar los rollos, y la verdad es que por eso luego no nos quieren mucho a los economistas. El hecho es que están estancados los salarios y están subiendo los precios.
Exacto. Ahora, esta petición de aumento de los salarios, que dicen que es factible, y un aumento considerable, ¿vendría a impactar toda esta cadena de compra y la actividad económica que tenemos en el país? ¿Mejorarían las circunstancias realmente? No si se hace como supongo que se va a hacer. ¿Qué está prometiendo el presidente electo? Supongo que te refieres a esto, a duplicar el salario mínimo en la zona norte. No sé hasta dónde llegará porque aquí hay cierto misterio. Pero bueno, vamos a suponer que sí, duplica el salario mínimo. El salario mínimo es 88 pesos 36 centavos. Entonces lo llevaría más o menos, digamos, a 177 pesos diarios. Y pues es por fortuna, llamémosle así, pues la gente gana más, y no dudo que más en el norte, aparte de todo. Aquí ejemplificamos bien con Guadalajara, pero también estoy seguro que en el sur. O sea, nadie que trabaja 8 horas por 88 o por 177 pesos. O sea, 8 horas, estoy hablando de 8 horas, no una jornada mucho más reducida. El salario mínimo en México es ya totalmente ficticio, o le llamaríamos en economía irrelevante, no tiene ningún uso, porque el salario, llamémosle real, el de mercado, es mucho más elevado. ¿Qué tanto más? No tantísimo, pero lo suficiente para que este aumento que ofrece López Obrador sea totalmente ilusorio, o sea, no sirve. Ahora, si impactara a otros salarios, entonces tenemos un problema inflacionario. Entonces, esto es lo peor es como de risa. O no sirve para nada, o perjudica. Pero ¿por qué no sirve aumentar así los salarios por decreto, o por buena voluntad, o por buena onda? Pues porque realmente, ahora sí que entonces te suben los precios de otras cosas. Para que suban los salarios tiene que subir lo que la gente produce, la productividad. No puedes pagar más de lo que una persona produce, no le puedes pagar más por definición, por desgracia. Entonces, estas buenas ondas de los políticos, sean quienes sean, en este caso el presidente electo, pero este es un clásico, o sea, llevamos años con este circo del salario mínimo, pues por eso no ha pasado nada, por eso no nos ha llevado a ningún lado, porque es absolutamente inútil, y lo peor, creo yo, es que ellos lo saben también. Sergio, y entonces, ante un panorama así, donde tampoco es que tengamos la perspectiva de un freno al alza de la gasolina, ni un freno al alza de la electricidad, ni a la alza del gas, ¿qué nos espera? O sea, ¿quién le va a poner un hasta aquí? ¿Hasta cuándo va a parar de subir esto que son insumos básicos? No, pues mientras sigan subiendo internacionalmente, doy la misma explicación, te digo que nos hace odiosos. Mientras suba el precio internacional del petróleo, mientras no haya infraestructura de distribución de gasolinas eficiente, o sea, que vemos las pipas por todos lados, vemos el robo de combustible por todas partes, mientras eso subsista, no hay manera. A ver, el gobierno puede en algún momento bajar impuestos, el IEPS, por ejemplo, a la gasolina. Con eso tú le rebanas 2-3 pesos al litro. Pero entonces, ¿qué recortas de gasto? De gasto público, y ya vemos que a la hora buena como que no se les da tan fácil eso de rebajarse los sueldos, ya los diputados nos lo acaban de demostrar. Exacto. De que siempre que no se ponen de acuerdo, pues qué curioso, porque ahora tienen una mayoría aplastante los de Morena. No necesitan acuerdo, tienen la mayoría clarísima para aprobar lo que quieran, pero resulta que aquí sí no se ponen de acuerdo, pues está muy curioso, pues. Es que tiene que modificar el presupuesto, sí, y un presupuesto que ya había sido aprobado. Pero el presupuesto para el año que entra. No, el año que entra sí hay posibilidades, este año no, este año se van a ir con sus 149,000 pesotes a la bolsa. Entonces no, ahora sí no se puede. Pero entonces, Sergio, ¿qué va a ocurrir con la inflación? Cuéntanos, ¿cómo vamos a cerrar el año? Ya Banco de México anunció que será arribita de 4%. A ver, no es un número para causar escándalo, pero de todas maneras, no es baja, pues, no debería ser alrededor de 3. Yo sé que 4 no sería la gran diferencia, pero bueno, el problema es que la inflación se ha estancado. De hecho, subió un poquito el mes pasado a 4.8, 4.9. Entonces, pues así vamos a cerrar el año. O sea, yo supongo que alrededor de, si quieres una adivinanza, alrededor de 4.3%. Y ciertamente, pues hay que reducirla. Lo más probable
probable es que sigan subiendo otro costo importante para muchas personas, la tasa de interés, para así reducir la inflación. Entonces, no pinta bien, a ver, pero deja hacer una distinción muy, muy, muy importante. No pinta bien, la cosa no está bien, pero no es crisis. Crisis las que vivimos en 95, para los que nos acordamos. Yo me acuerdo desde la del 76, con eso te digo lo viejo que estoy. Oye, Sergio, pero entonces lo que dijo el presidente electo es real. No voy a recibir un país en crisis. No, es que genuinamente una crisis es del año 95, una crisis del año 2009, aunque esa crisis fue importada de afuera, vino de Estados Unidos. Eso es crisis. O sea, crisis es una recesión económica fuerte, muchas veces combinada con una alta inflación. Crisis es Argentina, ya no digamos Venezuela, porque bueno, eso ya se sale de toda cuestión normal de crisis, llamemos, eso es pavoroso, eso es un desplome económico, pero llamemos Argentina, eso es crisis económica. Y lo curioso y qué bueno es que ya ni nos acordamos mucho, porque pues hace 10 años de la última, o 9 años de la última gran crisis, y aparte no hubo inflación en esa ocasión, hubo una fuerte recesión, muy muy fuerte. Entonces, pues como que mucha gente asocia problemas graves, por favor no los quiero minimizar, con crisis. Pero no, ahí sí definitivamente no va a ser el caso, no habrá una crisis económica, lo que no significa que festejemos, que hagamos un desfile. Hay mucho por hacer y francamente sí, lo que tú has apuntado. Dice, a ver, la gente le están pegando muchos aumentos de precios y no suben los salarios. Y eso ya un padre de familia puede decir, pues para ti no será crisis en el país, pero yo tengo una crisis en mi casa. Exacto, es el típico, la economía va muy bien, la macroeconomía va muy bien, pero el público no lo entiende, el ciudadano no lo entiende en tanto que no le toque el bolsillo esas bondades del buen manejo económico, porque así es, ¿no? Así ha venido siendo a lo largo de muchos años. Pues entonces, la firma finalmente del tratado o el acuerdo, que hasta este momento es solamente bilateral entre México y Estados Unidos, ¿pudiera despresurizar un poco el ambiente económico y financiero? Pues poco, porque aquí tenemos el problema de la gran incertidumbre todavía de Canadá. O sea, si se hace bilateral, si es trilateral, pero aparte si es bilateral, el presidente Trump no lo puede presentar al Congreso para aprobación, porque lo que el Congreso le dio permiso, vamos a decirlo así, era para un acuerdo trilateral. No, entonces tendría que volver a empezar el proceso. O sea, se está atrasando mucho esto, que yo no le veo gran problema, te soy sincero, en el sentido de que hay que tener un buen acuerdo. No veo la prisa, fuera de que la prisa era oficialmente desde el lado mexicano, aunque no se decía muy abiertamente, que el acuerdo lo firmara el presidente Peña para entregarlo al Senado y no el presidente López Obrador. Y bueno, eso se supone que era lo que se quería lograr para que digamos que no pasara el presidente López Obrador por dar su firma a un acuerdo de libre comercio que finalmente va contra sus rollos anti-neoliberales que tanto le gusta decir, pero bueno, pues mala suerte, tendrá que firmarlo y tendrán que aguantarse los senadores de Morena y votar por un acuerdo de libre comercio. Así son estas cosas. Bien. Dicen unas ideas ideológicas y luego pues tienen que actuar. Bien, Sergio, pues como siempre nuestro agradecimiento por tenerte en este espacio y estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias. No, Marcela, yo un placer y pues como siempre yo lamento que a tu auditorio nunca le digo cosas bonitas, la verdad. Pues es que la verdad a veces no es bonita, pero hay que conocerla para saber dónde estamos parados. Muchísimas gracias. No, al contrario. Sergio, hasta pronto. Gracias. Sergio Negrete, economista, estuvo con nosotros.